proceso del desarme. Ese es un proceso lento y complejo. Podrían darse múltiples cosas, múltiples variables en su caso. Estás grabando. Todos por lo que veo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes participaron del grupo 2? Eduardo, Diana, Francisco, Alejandro y Eduardo. Bueno, nosotros a la primera pregunta, ¿qué entienden ustedes por la palabra posconflicto armado? Transición en el que se debe generar una transformación cultural, social y política de los asociados. En la segunda pregunta, ¿qué diferencias harían entre frentear el conflicto y resistir el conflicto? El conflicto en el propio territorio, mientras que quien resiste lo puede hacer desde cualquier otro lugar. Pero nosotros quiero hacer una observación aquí. De alguna manera, pues fue la definición que usted durante la presentación nos la compartió, pero pues tenemos, creo que es un poco denominador, un poquito de diferencias allí. Y voy a ser muy específica en el tema de los territorios colectivos, en comunidades afro, el tema, por ejemplo, del departamento del Chocó. Cuando se da todo este tema de desplazamientos forzados, se expulsa a una población específica, pero también se quedan otras resistiendo dentro del territorio, se quedan en el territorio. Es una manera de protección porque resisten, porque así se concibe, resisten en el territorio. Entonces, cuando usted hace usted da esa nueva definición y por todo lo que nosotros hemos vivido, por la experiencia, sería como desaprender digamos esa connotación de lo que para nosotros es resistir y es quedarse y es permanecer, y ese es, por lo menos para estas comunidades, es la mejor estrategia de protección, teniendo en claro pero muchos riesgos el hecho de tener que quedarse allí en el territorio. Pero entonces me gustaría que la compañera Diana. Recordarte algo muy importante, y es que generalmente los términos, la lengua, la tecnología que utiliza la nación que quiere imponerle al territorio no es una que generalmente tenga el territorio aprendido, la gente que se queda. Entonces, por ejemplo, la Dirección Nacional de Planeación en estos días, o pues con Brooke McMaster, denominó a su plan para llegar con los planes sociales el plan de consolidación. Pero lo que tenía entendido y aprendido la gente en el Catatumbo, por ejemplo, es que ese plan de consolidación era un plan no social, sino militar. Entonces, cuando se llega con nuevos conceptos que no son los que ha tenido, digamos, el territorio, la gente, entonces las personas empiezan a crear resistencia hacia lo que viene de fuera. Eso es muy importante, por eso yo les decía que decidimos usar frentear por la misma distinción que usaba la gente localmente. Nosotros en antropología, y les comparto a pie de página, hacemos mucho hincapié entre los conceptos nativos, los conceptos autoriales y los conceptos paradigmáticos. Y le damos vueltas a eso porque nos parece que mucha de la política y de la teoría está en campo, está en situ, está en los lenguajes locales. Bien, ¿quién más? Sigamos entonces. ¿Piensan que hay alguna diferencia en el posconflicto y paz? Y si es afirmativa, ¿cuál sería? Entonces la respuesta pues, fue en el mismo marco, pero decimos la paz es una consecuencia y un resultado del posconflicto, mientras que este es un proceso de transformación. Sí. que valdría la pena mencionar que la consecución de la paz, y viéndolo nos hacían énfasis ayer, y es que es un proceso y se toma su tiempo, ¿cierto? Mientras se toma ese tiempo, que sería el posconflicto, que viene ya con esas transformaciones y que probablemente haya más violencia, porque implica la transformación del Estado, de los sistemas, de la política, de todo el tema cultural. Eso sería, por eso le llamamos transformación, porque es todo ese proceso en el que se
se transforma, valga la redundancia, el Estado y nos organizamos de alguna manera. Y ya, pues, como lo dijo el compañero, la paz sería como la consecuencia, pero obviamente de todo eso. Que tomaría mucho tiempo. Frente a la pregunta, ¿qué es para ustedes el territorio? Nosotros decimos, el territorio más allá del espacio físico es un espacio de identidad cultural y construcción de vida, y es un espacio de percepción de identidad simbológica frente a las personas. Aquí vale la pena resaltar que esto percepción de seguridad. Percepción de seguridad y de identidad simbológica de las personas. Aquí en este tema de identidad simbológica, un libro de Rafael Bustos Gisbert, donde cita a John Ackerman, hace referencia al mismo estado como tal de la percepción de las personas frente al Estado y al territorio, donde más allá de todo lo que nos identifica como los elementos esenciales del Estado, es una simbología y una percepción de identidad independientemente de ese territorio donde está, donde llega a resumirse el territorio y el Estado como un simbolismo y un patriotismo más, un tema de romanticismo a la final de la identificación de cada uno de los asociados. Aquí hay un tema bien interesante, y es de nuestra localidad, del país, de Colombia. Nosotros estamos inmersos en una Colombia multiétnica y pluricultural. Entonces, la palabra territorio, pues, dependiendo de cómo la veamos y en qué contexto la leamos, porque si yo estoy metido dentro del mundo indígena, dentro del movimiento indígena, yo tengo un concepto de territorio. Si es el pueblo afro, de pronto significado de territorio, y obviamente para un campesino el territorio tiene otra connotación. Bueno, algunas tienen coincidencias, pero hay una pequeña divergencia muy grande. Por ejemplo, la connotación del texto de la palabra territorio en el mundo indígena tiene muchísimas vértices, y es decir, para el indígena la palabra territorio tiene pues toda la cosmogonía, toda su cosmovisión, pues un término que recorre absolutamente la vida. En cambio, para una zona andina desarrollada como Cundinamarca, territorio tendría otra connotación. Desarrollada. ¿Alguna pregunta para los compañeros? ¿Alguna anotación más? Vamos con el tercer grupo. Si te quieres aproximar el micrófono para que nos entiendan. ¿Qué entienden ustedes por la palabra postconflicto? Pues por Sara, lo que queda es lo que pasa después de un conflicto. Para el señor Pablo, el postconflicto es dejar de hablar con la guerra y construir los políticos de establecimiento de sociedad que participaron. Joely refiere a recordar lo que se vivió, la muerte de lo que pasó. La compañera, lo que queda, lo que queda después de dejar las armas de los conflictos bélicos. Un proceso temporalmente impredecible posterior a un periodo de confrontación bélica impredecible y multiforme y dinámico. La otra pregunta es, ¿qué diferencia harían entre plantear el conflicto y resistir el conflicto? Pues frentear es como yo no tengo problemas y lo soporto en soportar persecución, es poner el pecho. El aguante el problema, pero la persona está en otro lugar. Es también frentear frente al hambre, frente a la falta de dinero o plata. La siguiente pregunta. ¿Tipas? Si es afirmativa, ¿cuál sería? Para uno que de mis compañeros dice sí. Paz es cuando nunca ha existido o entrado un suceso que
atenta contra la integridad. El posconflicto es cuando existe un suceso. Otro compañero dijo, no, el posconflicto se ve en medio de la guerra, y el caso de la guerra sería paz. Otro compañero dijo, no, posconflicto daría como la paz. La siguiente pregunta que nosotros hicimos con nuestros compañeros es: ¿qué es para ustedes el territorio? ¿Ustedes han entendido con el Sí, está haciendo alusión a las intervenciones de cada No, uno. yo quiero con mucho buenas y ustedes que ya la Bueno, yo sí entiendo. Bueno, nuestros cinco compañeros, todos opinamos y la primera opinión de nuestro compañero. ¿Qué es para ustedes territorio? Apropiarse de identidad, sentir Apropiarse, ¿qué pasa? apropiar identidad, sentido de pertenencia. Segundo, territorio, uno de los estados elaborados, lo que expulsan, lo que se ha perdido identidad. Otra opinión, donde la prensa se ostenta, se crió, como decimos. Cuarto, donde cada persona habitual o colectiva tiene la experiencia de permanencia. Y la última respuesta, el espacio donde una comunidad algo así que se crió aquí, otra pregunta similar. La siguiente es: ¿qué relación ven ustedes entre territorio, conflicto y posconflicto? En primer lugar, O sea, hasta la quinta. Sí, la otra pregunta. O sea, avanzaron a la quinta. Sí. Territorio o conflicto, Colombia, FARC. Posconflicto, Caguán. Segundo, territorio, conflicto, gobierno, sometimiento. Y la última pregunta, la otra pregunta es: ¿qué entienden por gobernanza y gobernabilidad? Gobernanza, sometimiento; gobernabilidad, control y conocimiento de la norma. Siguiente pregunta: ¿qué relación hay entre gobernanza, territorio, conflicto y posconflicto? Segundo, gobernabilidad, territorio, conflicto y posconflicto. Esa es la sexta. Sí, la sexta. Recursos naturales: existe independencia de la participación de la tierra, fuerza del poder. La gobernabilidad, territorio, conflicto y posconflicto: pocas posibilidades para las personas que se fueron. Última pregunta: ¿ven ustedes alguna relación entre entidades locales, historia local y conflicto armado nacional, posconflicto local? Sí, porque el conflicto nació del mismo, de los gobernantes que crearon la guerra. Esas son nuestras respuestas.